por último, dar la palabra también, si puede ser breve, a don Felipe Paredes Varas, director de Política Marina y Protección de Hábitats de Oceanas Chile. Don Felipe tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, diputadas, diputados, ministros, subsecretaria, autoridades. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía una presentación breve, no sé si habrá tiempo o disposición para presentar. Perfecto. Básicamente, muchas gracias por la invitación y lo que queremos ilustrar nosotros como Oceana, organización de la sociedad civil que trabajamos por la conservación marina a través de pesquerías sustentables, ¿no es cierto?, contaminación y áreas marinas protegidas. Estamos muy contentos de que finalmente tengamos globalmente un acuerdo que busca básicamente llenar un vacío legal que existía. Existen, como decía el ministro y el director de DIMA, ¿no es cierto?, muchos acuerdos internacionales que regulan diferentes materias, ¿no es cierto?, el suelo, la explotación del suelo marino, las pesquerías, ¿no es cierto?, la navegación, pero el tema de la conservación, de la biodiversidad, el alta mar estaba, digamos, en un vacío legal y este acuerdo internacional viene a llenarlo. Esta imagen, la verdad que ilustra bastante bien lo que significa el mar, ¿no es cierto?, dentro de de nuestro planeta, ¿no es cierto? Ven ustedes a la izquierda, ¿no es cierto?, toda la parte que está en café verde, ¿no es cierto?, lo que son el territorio, ¿no es cierto?, la tierra, que significa más o menos el 25% de la superficie del planeta. Hay una parte que es blanca, ¿no es cierto?, que es nuestra Antártica, pero todo el resto, como ven ustedes, ¿no es cierto?, en azules significa este 75% del mar. Y si ven ustedes a la derecha hay una línea blanca, no sé si ven muy bien, pero toda la parte de abajo, esa parte azul que está abajo, es justamente la alta mar. La parte que está arriba, ¿no es cierto?, un poco más en blanco con azul, es los mares que están dentro de las 200 millas y que pertenecen soberanamente a los países y tienen derechos exclusivos de explotación, pero toda la otra parte, ¿no es cierto?, es esta alta mar, básicamente el 50% de la superficie del planeta, por lo tanto, un ecosistema muy relevante para nuestro planeta, ¿no es cierto?, la diversidad, los recursos que tiene y también en términos de regulación climática. La siguiente, por favor. Si lo vemos, ¿no es cierto?, en Mapamundi, en la misma superficie, pero, ¿no es cierto?, reflejado más gráficamente de lo que significa, en blanco están estas zonas económicas exclusivas de todos los países. Chile somos muy afortunados, tenemos mucho mar, ¿no es cierto?, linealmente mucha costa, pero esta proyección de las 200 millas en el Pacífico y también en nuestras islas oceánicas nos hace tener una de las zonas económicas más grandes del planeta, pero todo lo que está en celeste más claro es esta alta mar y por lo tanto casi el 50% de la superficie del planeta. La siguiente, por favor. En números, ¿qué significa, ¿no es cierto?, el océano y la alta mar? ¿No es cierto? El 65% del océano es alta mar, ¿no es cierto? El 36% está bajo estas jurisdicciones de países como zona económica exclusiva. El volumen, ¿no es cierto? No tenemos que olvidar que uno aquí lo ve como un mapa mundi, ¿no es cierto?, como una superficie, pero esto tiene una dimensión, una tercera dimensión, ¿no es cierto?, que verlo también en profundidad. Por lo tanto, en volumen, ¿no es cierto? Esto no solamente son kilómetros cuadrados, sino son kilómetros cúbicos, ¿no es cierto? Esto va en profundidad. Y bueno, en términos de volumen, el alta mar es sumamente considerable. El mar es profundo, ¿no es cierto? El 95% del océano tiene profundidades mayores a 200 metros, por lo tanto hay que pensarlo siempre con estas tres dimensiones. Y bueno, es un océano en profundo, en promedio tiene cerca de 4 kilómetros de profundidad el océano. Entonces también es otra dimensión importante y que el alta mar es un océano profundo, es un océano importante. La siguiente, por favor. Este es un mapa del fondo marino, ¿no es cierto? Las, digamos, diferentes profundidades. En rojo son las plataformas continentales, que son extensiones de los continentes de la Tierra, ¿no es cierto?, en el mar. Y después en azul vemos las zonas más profundas y en amarillo y verde son verdaderas dorsales o cordilleras submarinas, ¿no es cierto? Pensemos en nuestra misma cordillera de los Andes o los Himalayas, ¿no es cierto?, o los Alpes, ¿no es cierto?, que tenemos en el mundo. Estas grandes montañas están también bajo el agua, digamos, bajo el océano. Entonces, en estos centros, digamos, de cadenas montañesas submarinas, alojan una gran biodiversidad, muchos recursos minerales, recursos genéticos, recursos pesqueros. Entonces, por lo tanto, también hay una geografía submarina y que es muy evidente en la alta mar. La siguiente, por favor.
Ahora, si tenemos un corte, esto, bueno, ¿no es cierto? Como les decía, existen diferentes zonas, diferentes profundidades en el mar. Lo que nosotros conocemos más, obviamente, son las zonas más costeras, de pocas profundidades, donde llega generalmente la luz, pero todo el resto ya son mares oscuros, mares profundos, hasta, digamos, lo más profundo que son zonas abisales, ¿no es cierto? Que ya las condiciones, como conocemos el mar nosotros, son totalmente diferentes, ¿no es cierto? La profundidad, la presión, la falta de oxígeno, la falta de luz, son otro tipo de ecosistemas. Y bueno, de a poco lo estamos conociendo científicamente lo que significa. Entonces esto es más o menos un corte, ¿no es cierto?, del mar, ¿no es cierto? Y en las zonas hadales tenemos nuestra alta mar. La siguiente, por favor. Bueno, es un lugar inmenso, ¿no es cierto? Difícil de llegar, difícil de explotar, de explorar. Conocemos bastante poco de lo que existe en general en el océano. Se habla muchas veces que conocemos mucho más de la superficie, quizás de, ¿no es cierto?, de la Luna o de Marte, pero no tanto de lo que existe, ¿no es cierto?, en estas profundidades. Es muy costoso hacer exploración del mar. Pero de lo que sabemos es que existe mucha biodiversidad en el mar, ¿no es cierto? En las zonas costeras, pero también en estas zonas que uno, quizás por la lógica que nos enseñan de que la vida tiene ciertas condiciones, bueno, en estas otras condiciones de profundidades del alta mar también existe gran biodiversidad. Y esto obviamente con su dimensión tridimensional de profundidad, ¿no es cierto?, va desde la superficie, desde las aves, ¿no es cierto?, de los peces que están en la columna de agua, hasta estas zonas, ¿cierto?, de gran profundidades, las zonas abisales o zonas hadales, ¿no es cierto?, de gran presión, bajísimo oxígeno y sin luz. Y esto también está conectado, ¿no es cierto?, las superficies del océano, las zonas donde llega la luz con las zonas más oscuras y más profundas hasta el fondo mismo, está todo conectado ecológicamente. Por lo tanto, la protección también tiene que incluir toda la porción, ¿no es cierto?, desde la superficie del océano hasta el fondo del mar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hay aquí? ¿No es cierto? ¿Qué hay en esta alta mar, en este ecosistema? Bueno, existen diferentes especies. Como gran generalización existen los sistemas pelágicos que se llaman, que son los organismos, la vida que existe flotando en el mar, ¿no es cierto? Están en esta columna de agua. Hay grandes peces pelágicos, ballenas, tiburones, peces espades, los grandes atunos, que son los verdaderos depredadores tope del océano. Y también existen pequeños pelágicos, ¿no es cierto?, que sabemos que en Chile, por ejemplo, son una base muy importante de pesquería, son especies de pequeños pelágicos. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando vamos a estos fondos marinos, la verdad que la característica de la biodiversidad que existe acá es totalmente diferente. Ahí hay una muestra, por ejemplo, de un buque oceanográfico que verdaderamente lleva una nave espacial, ¿no es cierto? En este caso una nave marina que se sumerge en esta profundidad, y cada vez que existe una expedición a estos fondos marinos a alta mar, se descubren nuevas especies, ¿no es cierto? Entonces, este acuerdo internacional, por ejemplo, tiene algún reconocimiento de los potenciales recursos genéticos que pudiesen estar en esta biodiversidad que se descubre, ¿no es cierto? Hay mucho esfuerzo, por ejemplo, de patentar algunos compuestos químicos que generan esta biodiversidad para después tener uso diferente, por ejemplo, farmacéutico. Bueno, ahí vemos algunas especies, ¿no es cierto?, de estas profundidades marinas. La siguiente, por favor. Bueno, y hay especies que, como les decía, es totalmente diferente a la lógica que conocemos en zonas menos profundas, ecosistemas, ¿no es cierto?, verdaderas fuentes hidrotermales, ¿no es cierto?, sale, agua caliente también, ¿no es cierto?, pensando en nuestras cordilleras, también existen volcanes, existen, ¿no es cierto?, generación se están generando incluso las cortezas de nuestro planeta ahí, bueno, y especies que están muy adaptados a estos sistemas de profundidad. La siguiente, por favor. A pesar de que, ¿no es cierto?, es difícil llegar a estos ecosistemas, existe una gran biodiversidad. La verdad es que en la humanidad nos hemos arreglado, lamentablemente, para que existan impactos, ¿no es cierto? La tecnología a la humanidad le ha permitido avanzar, ¿no es cierto?, y explotar, ¿no es cierto?, en la alta mar. Cada vez los buques son más grandes, ¿no es cierto?, estos buques factoría, que incluso tienen nodriza. Entonces,
la capacidad del humano ha llegado a la pesca no sustentable y la pesca ilegal en la alta mar, ¿no es cierto? Es un problema global que existe en la alta mar. La minería submarina como digamos, una amenaza emergente, ¿no es cierto?, que en algunos países está empezando. Existe en algunos países, incluido Chile, que está apoyando una moratoria, ¿no es cierto?, para que sepamos primero qué podría pasar en este ecosistema si es que hacemos minería submarina. Y bueno, contaminación por plástico, contaminación en general, pero por plástico vemos que también es un problema grave, bastante reciente. Lamentablemente los plásticos están en todas partes, se van generando micropartículas, entonces, bueno, está en todas partes en la alta mar también. La siguiente, por favor. Y bueno, y finalmente, ¿cómo podemos proteger esta alta mar? Es justamente a través de este acuerdo de biodiversidad maya de las jurisdicciones nacionales. Ha sido discutido por décadas, ¿no es cierto? Yo creo que más de 20 años la humanidad ha estado tratando de ponerse de acuerdo cómo vamos a proteger esta biodiversidad. En marzo, ¿no es cierto?, se acordó finalmente el texto, en junio ya se adoptó finalmente por unanimidad y, ¿no es cierto?, desde septiembre de este año ha estado abierto para la firma de los países. Y esto también es muy importante, su relación con otro acuerdo que también Chile adoptó recientemente, justamente hace un año, en Montreal, el famoso acuerdo de Kunming-Montreal, sobre la protección, el Acuerdo Global de Biodiversidad, ¿no es cierto? Entonces, ese acuerdo que tiene varias metas y una particular que habla de áreas protegidas y que dice que al menos el 30% del océano se tiene que conservar de aquí al 2030, ¿no es cierto? La famosa meta 30 por 30. Matemáticamente, si uno quiere proteger el 30% del océano, no es posible protegerlo, este 30%, si no consideramos la alta mar, ¿no es cierto? Solamente el 26% del océano está dentro de las jurisdicciones nacionales, sabemos que eso es imposible protegerlo entero, entonces este otro acuerdo de BBNJ nos abre la oportunidad para proteger la alta mar. La siguiente, por favor. Bueno, y esto, ustedes tienen el boletín, ¿no es cierto?, del acuerdo, no quiero entrar en mayores detalles, pero me parece importante el énfasis que señalaba el ministro y el director Cordano en términos de que este acuerdo, ¿no es cierto?, no desconoce otras gobernanzas que existen en la alta mar, se respetan y se llama a coordinar, ¿no es cierto?, este acuerdo de biodiversidad con los acuerdos pesqueros, con eventualmente con los del fondo marino, y otro, ¿no es cierto? Entonces se tiene que coordinar con estas otras, digamos, gobernanza. Y bueno, están estos 4 temas centrales: recursos genéticos, evaluación de impacto ambiental, creación de capacidades y transferencias tecnológicas. Y el cuarto, que a nosotros como océanos nos importa mucho, es medidas como mecanismos de gestión basadas en áreas, incluyendo áreas marinas protegidas, que es algo que nosotros, digamos, es un instrumento de protección del océano que hemos, digamos, usado bastante, y Chile la verdad que tiene mucha experiencia y bastante liderazgo en áreas marinas protegidas. La siguiente, por favor. Entonces, el contexto un poco del acuerdo, bueno, es de alguna forma aprobar este acuerdo significaría, ¿no es cierto?, continuar este liderazgo que tiene Chile dentro de sus jurisdicciones nacionales, pero proyectarlo hacia la alta mar. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante del país. Como decía el director de DIMA, ¿no es cierto?, también esto apoya un poco la propuesta que tiene el país, sede de la Secretaría de este acuerdo. Esto va a generar, ¿no es cierto?, un edificio, una infraestructura que va a necesitar unas COP, que vengan delegaciones. Entonces, también es importante para el país ser un poco la capital mundial de la protección oceánica, y que mejor en nuestro puerto principal, Valparaíso. Y bueno, y también en paralelo a este mismo acuerdo, también Chile está proponiendo, ¿no es cierto?, una creación de un área marina protegida en la alta mar, que es la cordillera submarina de Salas y Gómez y Nazca, que básicamente conecta desde, digamos, desde el fondo marino, es una cordillera submarina que va desde nuestras islas de Ventura, San Félix, San Ambrosio, hasta Rapa Nui, ¿no es cierto?, Isla Pascua y Salas y Gómez. Entonces conectaría de alguna forma esta protección de la cordillera submarina, nuestras áreas que están en nuestras aguas que ya están protegidas. Y bueno, eso es lo que les mostraba yo un poco la propuesta de esta cordillera submarina de Salas y Gómez y Nazca. Estamos un poco abriendo caminos, ¿no es cierto?, con esta propuesta, y esto también nosotros como Oceana estamos apoyando al gobierno de Chile en esta propuesta.
Y bueno, hay una serie de datos, en honor al tiempo no voy a describir, pero una biodiversidad extraordinaria, única, niveles de endemismo, que son especies que solamente existen ahí, que no existen en otras partes del planeta. O sea, son especies que están exclusivamente ahí. Como decía, conecta Rapa Nui con Sudamérica, con nuestro continente, y bueno, de todas maneras que esto merece ser protegido desde el punto de vista de la biodiversidad. Me parece que eso es la última diapositiva. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Felipe.